instituciones como INECO, por ejemplo, ONU también, están prestando atención a cómo cada vez más las personas van hacia esta práctica, ¿no? 800.000 personas se suicidan en el mundo y fallecen por esto, y muchas otras intentan hacerlo. El lema de este año que conduce Fundación INECO, Instituto INECO, es 40 segundos para actuar, porque a nivel global, con cada 40 segundos se produce un suicidio. Bueno, fue el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, y bueno, a partir de ahí están planteando hablar de estos temas, y por eso nos queríamos hacer eco de esto, y vamos a hablar con el doctor Marcelo Cetkovich, que es director médico de INECO, que gentilmente ya nos atiende. Doctor Fernanda es mi nombre, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fernanda, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco cómo están viendo, cómo están tratando desde INECO estas situaciones de salud mental que, bueno, a los pacientes, los conduce la situación económica, los conduce su situación laboral. ¿Cuáles son las principales causas que los llevan a esto? El leitmotiv de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Psiquiátrica Mundial, este año, en el Día Mundial de la Salud, es concientizar sobre el suicidio, Bien. que es la principal causa de muerte en países desarrollados entre sujetos de entre 15 y 28 años, ¿sí? Y lo más importante es, evitar dar explicaciones. Hay que hablar del suicidio y explicar que el suicidio, en un enorme porcentaje de los casos, es causado por condiciones médico-psiquiátricas, trastornos psiquiátricos, que en la mayoría de los casos son tratables, por lo tanto el suicidio evitable. Entonces lo que hay que concientizar es sobre la necesidad de reconocer las causas del suicidio y reconocer que cuando una persona tiene esta posibilidad, la fantasía del suicidio, tienen que ver siempre con trastornos psiquiátricos que deben ser tratados. Entonces, teniendo en cuenta que las enfermedades mentales están estigmatizadas y todo el mundo piensa que las personas con trastornos mentales son incapaces, son peligrosas o son culpables de sus propios trastornos, lo que estamos tratando de hacer es concientizar y que entendamos que son enfermedades, que son trastornos, son condiciones que son plausibles de ser tratadas y que producen mucho sufrimiento en quienes los padecen y en sus familias. Sí, adelante. Doctor Gonzalo lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Gonzalo, buenos días. Hay mucho tabú en esto, ¿no? Y la verdad es que por muchísimo tiempo lo que se trata es de ocultar este tipo de cosas y demás, y la verdad es que es el peor camino, ¿nos hemos dado cuenta de eso? Las enfermedades mentales son estigmatizantes porque son incomprendidas, Claro. Entonces las personas eligen ocultarlas, porque si usted en su trabajo dice que está bajo tratamiento por un cuadro depresivo, su jefe ya lo va a poner en un casillero, ¿sí? Lo va a tener en observación y lo va a prejuzgar por el solo hecho de que usted esté bajo tratamiento por un cuadro depresivo, tratamiento médico, psicoterapéutico, y en la primera de cambio, que usted falte por alguna condición o por su depresión o lo que sea, la posibilidad de volver a su estatus laboral anterior va a estar afectada por la mera condición, por el prejuicio de que usted, bueno, ya es una persona que está enferma en forma crónica, que no va a poder cumplir, que no va a tener las mismas capacidades que antes, ¿no? Hay que hablar de otras enfermedades como la psicosis. Entonces estas personas están en situaciones desventajosas, son incomprendidas, son segregadas, son aisladas, ¿sí? Las personas no quieren estar cerca de personas con trastornos mentales, ¿sí? Entonces, de ahí que eviten hablar, pero lo importante es que todos que comprendan que nadie juzga a una persona que padece una hepatitis. Bueno, no hay que juzgar y segregar a una persona que padece un trastorno mental. Claro, alguna vez un profesional me decía, observa en las ciudades, los hospitales de salud mental y los cementerios están en lugares en donde hay poca circulación y la gente prefiere no verlo. Son lugares en donde se tratan de ocultar, de no ver, de no pasar. Eso nos pasa también, ¿no? Sí, eso es el residuo de cuando los hospitales especializados eran hospitales donde la gente vivía crónicamente, y es cierto que estaban en la periferia de las ciudades, eso es cierto, se los trataba de exiliar un poco. Hoy esto ha cambiado, ya no hay manicomios como había antes, hay hospitales especializados que, si bien no
no tienen todos los medios que los profesionales que trabajan allí necesitan, representan la primera línea de combate contra estos trastornos mentales. Doctor, buen día, Javier es mi nombre. En términos de patologías, de lo que pasa hoy estrictamente en adultos, ¿es el trastorno de ansiedad de los que lidera ahí en casi que la punta de lanza de un montón de problemáticas? Es lo más frecuente, sí, estadísticas revisadas recientemente en nuestro país, estadísticas serias muestran que casi un 15, casi un 20% de los argentinos van a padecer algún trastorno de ansiedad, fobias, ansiedad generalizada, pánico a lo largo de su vida. Cerca de un 10 o un 12% van a padecer depresión y un poco menos abuso de alcohol, con lo cual sí, los trastornos de ansiedad están a la punta. Ahora, si bien uno tiende a creer que en nuestro país, con la incertidumbre que genera mucha más ansiedad que en otros lugares, no hay ninguna evidencia de que tenemos la misma cantidad de ansiedad que en cualquier país. Sí, podríamos relacionar la incertidumbre de nuestro país con el abuso de ansiolíticos que hay. Somos un país que consume hay mucha gente que consume ansiolíticos sin ningún tipo de control. Doctor, ¿qué podemos ver desde el día a día, desde el común, en una persona que está pasando por una situación límite que la pueda llevar al suicidio, digo? Es una persona que está decaída, retraída, que habla poco, que uno la nota que está rara. Uno conoce a los seres que tiene a su alrededor, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, y les nota un cambio en la conducta, los ve más decaídos. Y lo que hay que hacer con esas personas es no callar, es decir, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No darles consejos, no evitar el consejo, evitar la recomendación, simplemente tender una mano amiga para que la persona pueda hablar, porque la persona que puede hablar, eso tiene un efecto de aliviarle la carga, y eso puede ayudarla a que tome la decisión de ponerse en tratamiento o superar la crisis. Bien, perfecto. Doctor Marcelo Cetkovich, le agradecemos mucho estos minutos. Yo les agradezco a ustedes por poder hablar de estos temas. Bueno, gracias. Muy amable. Bueno, ahí haciéndonos un poco eco de esto, sobre lo que hay tanto mito, tanto estigma, tanto de ocultar, ¿no?